¿ya? Acuérdense que, por ejemplo, hoy, en la actualidad, cualquier persona mayor de 18 años y que no haya sido condenado a una pena aflictiva puede votar. En cambio, en 1833, ¿quiénes podían votar? Acuérdense que yo doy décimos por participar. Los casados Casados, que ¿ya? se casan y los Escuche, solteros mayores de 25 años. tener muchos requisitos. Ya en este caso, poca gente podría votar en la actualidad, sí. ¿Ya? Que tienen casa, etcétera, etcétera. A su nombre, encima. Entonces, ya es bastante complicado. Ya, entonces lo que vamos a ver hoy día es cómo esto va a ir cambiando. ¿Ya? También acordarse que en el periodo conservador la Iglesia Católica tenía mucha influencia. Y eso lo vamos a ver hoy día, un poquito de cómo va a cambiar la influencia de la Iglesia Católica. Claro, y tienes que saber leer y escribir muy bien, Catalina. Ya. A ver, el periodo liberal es el periodo que se conoce entre 1861 a 1891. ¿Ya? ¿Cuál es la característica? Que se van a hacer muchas reformas a lo que habían hecho los conservadores, los que habían hecho la constitución anterior, los que habían dado la idea de que solo el que pudiera votar fuera, tuviera que tener más arriba de 25 o tener 21 si estaba casado. Los que pusieron esos requisitos, ahora los liberales van a ir cambiando esos requisitos. ¿Ya? Por ejemplo, acuérdense que la Constitución decía que Chile tenía una religión oficial, que era la católica apostólica romana. Quiere decir que todos tenían que ser católicos y que alguien dijo ahí que no, me preguntó si se podían ser de otra religión. Yo le dije que uno no podía ir a predicar otra religión, ¿se acuerdan? No sé quién me preguntó eso en la clase pasada. Entonces, eso es lo que vamos a ver un poquito hoy día. Cómo va a ir cambiando el Chile de antes después de la independencia a lo que es hoy día, ¿ya? Porque han existido varios cambios, ¿ya? Entonces, para empezar un poquito ya y teniendo claro algunas diferencias, tenemos que saber lo que es el liberalismo y el conservadurismo, porque estamos hablando mucho de liberal y conservador, ¿ya? A ver, cuando hablamos de liberales o de liberalismo, hablamos principalmente de una filosofía política que defiende la libertad individual y la igualdad ante la ley, ¿ya? Todos somos libres de hacer lo que queramos hacer mientras estemos en la ley, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, si alguien quiere procesar la religión del Islam, ¿puede o no puede? Sí. Sí, porque una persona es libre. Eso es lo que propone el liberalismo. Pero, por ejemplo, en Chile, si alguien quería ser del Islam y quería hacer una mezquita, no podía, porque en Chile era un país católico y se obligaba a la gente que debería ser católica. Entonces, en este caso, se puede decir que los liberales quieren, en vez de que el Estado mande totalmente a las personas, como una mano fuerte, el liberalismo plantea que las personas son libres, ¿ya? Y que pueden hacer lo que quieran mientras estén en la ley, ¿ya? Y igualdad ante la ley, que es muy importante. En la actualidad, ¿todos somos iguales ante la ley? ¿Sí o no? Sí. Supuestamente, sí, ¿ya? Sí. Ya. Por otro lado, se habla de conservadores o del conservadurismo a la idea política que es contraria a los cambios, ¿ya? Es decir, que quiere mantener cosas, ¿ya? Que defienda, por ejemplo, quiere mantener una constitución, ¿ya? Por ejemplo, ahora, ¿de qué se está hablando siempre? ¿Qué va a pasar el 25 de octubre? Cambio de constitución. ¿Cambio de constitución o se vota el cambio? Se vota, se vota. Se vota. Y entonces una persona conservadora diría que no quiere cambiar la constitución, porque quiere mantener el orden que existía. Esos son los conservadores, los que quieren mantener el orden que existe anteriormente. Y casi siempre, entre los rasgos que destacan es que destacan los valores religiosos, ¿ya? Y los familiares, porque son costumbres que se han ido heredando, ¿ya? Después Catalina puede dar de nuevo el objetivo, ¿ya? Así que no hay problema, ¿ya? Entonces los conservadores, de alguna forma la idea es conservar las tradiciones, por eso se llaman conservadores, ¿ya? Entonces cuando hablamos del periodo conservador, era un periodo donde el presidente tenía mucho poder, mucha autoridad, y eso se quería mantener, porque así se mantenía un orden y un orden establecido,
¿ya? Y en cambio los liberales querían de alguna forma mayor libertad individual. Entonces aquí hay un choque, porque hay algunos que quieren autoridad y mantener todo el orden, y otros que quieren mayores libertades. ¿Ya? Entonces hay un choque entre los conservadores y los liberales. ¿Ya? Eso es lo que tenemos que entender, para empezar a ver un poco lo que son los gobiernos liberales. ¿Ya? A ver, si yo les dije que los conservadores tuvieron 3 presidentes que duraron 10 años cada uno, porque fueron reelectos, los liberales tuvieron un poquito más, ¿ya? Tuvieron a José Joaquín Pérez, Federico Errázuriz, Aníbal Pinto, Domingo Santamaría y José Manuel Balmaceda. Si se fijan, solo el primero duró 10 años, es decir, que fue reelecto. ¿Qué pasó con los otros? ¿Cuántos años duraron? De 1871 a 1876, ¿cuánto hay? 5. 5, ¿ya? Es decir, acá va a haber un cambio, porque se va, por ejemplo, para evitar que el presidente tenga tanto poder, evitar la reelección. ¿Ya? En la actualidad, ¿existe la reelección inmediata? No. ¿No? ¿O sí? Sí, No. creo. No, no existe la reelección inmediata. Si, por ejemplo, como dijo Bastián, si, por ejemplo, Bachelet, que fue electa el 2006, el 2010 no pudo participar en elecciones, pero fue reelecta el 2014. Hay una reelección, pero no es inmediata. Tiene que pasar un periodo. ¿Ya? Eso ha cambiado. ¿Ya? Pero en este tiempo, después de Federico Errázuriz, no se podía hacer una reelección inmediata. ¿Cuál es el fin? Que el presidente tenga menos poder. ¿Ya? Para así evitar tantos abusos de poder, etcétera, etcétera. Ya. Y lo que nos va al caso hoy día, y lo principal de la clase, es las leyes laicas, que es lo principal de los gobiernos liberales. ¿Ya? A ver, ¿alguien ha escuchado algo de las leyes laicas? ¿O nunca la ha sonado? No creo que la haya Yo he sonado. escuchado laicas, pero no leyes laicas. Ya, laicas. Cuando hablan de laicas, ¿de qué están hablando? Tomás. La verdad es que no sé por qué la he escuchado esa palabra, pero no sé lo que. Ya tiene que ver con lo que son las religiones. ¿Ya? A ver, las leyes laicas van a ser una serie de leyes que va a hacer el Estado, los gobiernos, para secularizar el Estado. Es decir, cuando hablo de secularización del Estado, es decir, que el Estado, el país, va a dejar de ser, va a tener un poquito, va a bajar lo que es su nivel de religión, ¿ya? Las leyes laicas lo que van a hacer es van a sacar de alguna forma a la iglesia de las labores que cumplía y ahora va a pasar al Estado. ¿Ya? Es decir, lo que antes hacía la Iglesia Católica, ahora lo va a hacer el Estado. Por ejemplo, cuando ustedes nacen, o cuando alguien nace, ¿qué es lo que hace la mamá o el papá al principio? Lo bautizan Antes de bautizarlos. Inscribirlo. ¿Quién dijo? Inscribirlo Inscribirlos. ¿Dónde? en el registro. en el registro En el civil. registro civil. ¿Ya? Ustedes saben que antes de las leyes laicas, ¿qué ocurría? Cuando una persona nacía no se tenía que inscribir en un registro civil, se tenía que ir a inscribir a la iglesia. Entonces, si no estaba inscrito en la iglesia, no existías. Ahora, una persona que nace tiene que ir al tiro a inscribirse, o el papá lo tiene que ir a inscribir al registro civil. ¿Era solo a la Iglesia Católica? Claro, en ese país supuestamente sí, porque Chile era un país de religión oficial católica. ¿Ya? Entonces, la Iglesia Católica era la que llevaba todos esos registros. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Con las leyes laicas, todas las labores que tenía la Iglesia en torno a las personas, ahora van a pasar a ser del Estado. Y lo vamos a ver con cada uno de los casos. Después, un poquito más adelante, vamos a hablar del registro civil. ¿Ya? Entonces, es importante entender esto, porque de acá se empieza a separar lo que es la Iglesia del Estado, donde, por ejemplo, ya la Iglesia no se puede meter en lo que es algunas cosas de la vida común de las personas o en las leyes. Por ejemplo, en la actualidad, ¿alguien ha visto que la Iglesia se haya metido en un tema de leyes?
en las noticias? No. ¿No? A ver, por ejemplo, ¿alguien se acuerda de la discusión del aborto? ¿Cómo se llamaban esas personas, tío? Yo me acuerdo que nosotros vimos esto en una cosa de las leyes, que ¿Mm? si es que se aprobaba, si era algo malo o no. Aprobar el aborto. Los que estaban a favor. No me acuerdo, pero por ejemplo, ya en el del aborto hay muchas posiciones independientes de que sea, pero por ejemplo la Iglesia Católica tenía una visión, ¿ya? Pero no, esa visión no se la puede obligar a que el Estado la cumpla, porque el Estado y la Iglesia están separados. La Iglesia no se puede poner, no puede decir, yo prohíbo esto, ¿ya? Porque el Estado es un Estado que no tiene una religión oficial. El Estado, actualmente en Chile, pero acá se empieza a separar. Antes de las leyes laicas, el Estado y la Iglesia estaban unidos. Entonces todo tenía que pasar por la Iglesia, por una aprobación de alguna forma moral de la Iglesia. Entonces acá se separan, se empiezan a separar, ¿ya? Y se le empiezan a quitar labores que antes tenía la Iglesia, ahora pasan al Estado, ¿ya? Y secularización significa que el Estado de alguna forma empieza a perder lo que es su religión, ¿ya? Por eso se llama secularización, se empieza a separar, a perder la religión, ¿ya? No es que, por ejemplo, ustedes no pueden ser católicos o independientes de la religión, pero el Estado no puede tener no debe tener, por ejemplo, una religión, porque dentro del mismo Estado existen muchas religiones, ¿ya? Por ejemplo, si yo soy musulmán y el Estado es católico y me obliga, por ejemplo, a bautizarme, sería, estaría bien o no, eso, si yo soy musulmán. Si lo obligan, no. No, por eso, ese es el caso, lo que de alguna forma así empieza un poquito al país a democratizarse, a integrar a todos los sectores de la sociedad del país, ¿ya? Y aquí vamos a ver un poquito las leyes laicas. La primera ley es la ley de cementerios, ¿ya? Que se establece que independiente de la religión que tenga la persona que muere, podía ser enterrado en un cementerio estatal, ¿ya? Antes existían cementerios especiales para los que no tenían religión, por ejemplo, católica, ¿ya? Ahora, cualquier persona que muera puede ser enterrada en un cementerio estatal, ¿ya? Ahora en el cementerio general pueden encontrar un Tío, musulmán, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿qué pasa si no escribían a los bebés antes? Como si no inscribían a los bebés, hay muchos casos que nunca fueron inscritos, pero prácticamente para el Estado no existían. Ya no Profe, iban, antes también se pagaba lugar en el cementerio. no sé, podrían averiguar eso. Me pillaron. Lo voy a averiguar, ¿ya? Para la próxima clase, Lo que acuérdenme. sé, no es gratis morirse. No, pero el Estado tiene que garantizar de alguna forma que puedan ser enterrados. Entonces un cementerio estatal de alguna forma se preocupa de que la persona puede ser enterrada. No será en una tumba genial, pero el Estado tiene que garantizar eso, ¿ya? Ahora con los cementerios estatales y que cada persona, independiente de su religión, pueda Las fosas comunes. puede ser enterrado, está bien, porque ahora no hay discriminación por religión. Eso es muy importante de las leyes laicas. No hay una que te diga, ya, usted va a tener que ir a un cementerio especial porque es musulmán. No, ahora el Estado independiente, ya, usted se puede enterrar en este cementerio, o el muerto sí puede ser enterrado ahí porque acá no hay una discriminación por ser de una religión u otra. ¿Ya? Entonces, acá yo les puse una foto del cementerio general. ¿Ya? Otra ley es la que ya había hablado un poco la Catalina, que es la ley del registro civil, ¿ya? Que se va a crear el registro civil y él va a ser encargado de llevar el registro de los nacimientos, los matrimonios y las muertes. Antes era la Iglesia Católica la que hacía eso. Uno se iba a inscribir a la iglesia, si se moría alguien se decía en la iglesia, ahora no. El que se hace cargo de eso va a ser el Estado mediante el registro civil. ¿Alguien ha visto qué es el registro civil? ¿Alguien ha ido al registro civil alguna vez? Sí. Yo sí. Yo creo que todos alguna vez han ido al registro civil, ¿o no? A sacarse la foto de su carnet. Yo me lo tengo que ir a hacer porque se me venció el año pasado, Uy, ahora está en complicado. junio.
No sé si vieron la noticia hoy día, que justo hoy día hablaron del registro civil, El que otro estaba día lleno. me iba a sacar el salvoconducto y no pude por eso. Por eso, el registro civil es el que lleva los datos de todas las personas. Antes lo llevaba la iglesia. Por ejemplo, si ustedes quieren sacar el salvoconducto, meten sus datos en internet, ¿cierto? Esos datos los tiene todo el registro civil, porque él es el encargado de saber quiénes somos, si están casados o no, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, el Estado se va a hacer cargo de eso. Antes era la iglesia. ¿Se imaginan si no existiera el registro civil en la actualidad y siguiéramos por la iglesia? ¿Cómo sería? ¿Pedir un salvoconducto? ¿A dónde tendríamos que ir? Tendríamos que ir a la iglesia. Tendríamos que pedir el permiso de la iglesia. ¿Ya? Y ahí, pero no, ahora tenemos el registro civil y gracias a eso tiene todos los datos. Y también cambia porque, claro, el registro civil es del Estado, pero la iglesia, imagínense, era una iglesia la iglesia de Puente Alto y estaba la iglesia de la Florida. Teníamos que ir a la iglesia de la Florida, etcétera, etcétera. Ya, pero el registro civil tiene todo eso marcado. Si se dan cuenta, ¿qué va a ocurrir? Con la ley de cementerios, el Estado se hace cargo de las muertes. Con el registro civil de los nacimientos y de la muerte también y de los matrimonios. Acá, ¿qué va a ocurrir con las leyes laicas? De alguna forma, el Estado, el país, se va a hacer cargo de todas las fases de la vida de las personas, donde uno nace y muere, o se casa, etcétera, etcétera. Entonces, antes era la iglesia que se hacía cargo de todo eso, ahora es el Estado, ya el país, que se va a hacer cargo. Y finalmente, ¿cuál creen que es la última que nos queda? Vimos la de cementerios, la del registro civil, ¿cuál nos quedará? ¿Qué otro civil conocen? Una décima para el que se le ocurra. Ya, no lo achuntaron, ya vamos a avanzar entonces. La ley de matrimonio civil. ¿Ya? A ver. En la actualidad, una persona, para que su matrimonio sea válido, tiene que casarse por el registro civil. ¿Ya? Antes no. Antes de las leyes laicas, una persona para que su matrimonio fuera válido tendría que haber sido por la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahora, con las leyes laicas, esto va a cambiar, porque va a ser el registro civil el que va a ser el encargado de decir que ese matrimonio es válido o no. ¿Ya? ¿Ustedes han visto que, por ejemplo, la gente se casa por la iglesia y por el civil? Ese dicho lo han escuchado, ¿no? ¿Sí? Ya. El matrimonio que vale para el Estado o para que sea reconocido es el matrimonio por el civil. ¿Ya? No sirve por la iglesia, no sirve otro porque son más simbólicos. El que en realidad, el que sirve para el Estado, para el país, es el matrimonio civil. Entonces ahora el Estado es el que se va a encargar de regular los matrimonios y todo lo que tiene que ver con los hijos de las personas que nacen en ese matrimonio, con las herencias, etcétera, etcétera. Entonces ahora el Estado es el que se hace cargo de eso. Entonces lo que vimos hoy día es prácticamente cómo el Estado se va a hacer cargo de cosas que antes hacía la iglesia. Si la iglesia antes se hacía cargo de los nacimientos, ahora ¿quién se hace cargo de los nacimientos? El civil. ¿Quién? El Estado. El Estado mediante el registro civil, ¿ya? ¿Quién se hace cargo de los matrimonios ahora? El Estado. El Estado. Y dije de los cementerios, ¿no? De los cementerios. El Estado. Entonces va a regular prácticamente la vida de todas las personas, desde que uno nace hasta donde uno muere. ¿Ya? El Estado era el que se regula eso, no es la iglesia. Entonces, por ejemplo, si ahora una persona musulmana, puede optar a casarse, a que su matrimonio sea válido, siempre que se haya casado por el registro civil. Cosa que antes no valía, porque un musulmán no se podía casar. Porque para casarse por la Iglesia Católica tendría que haber sido bautizado. Y un musulmán, lo más probable es que no haya sido bautizado. Entonces su matrimonio en Chile no valía. Ahora con esto, su matrimonio sí va a valer. ¿Ya? ¿Profe? ¿Sí? Pero en todos los países era así, ¿o no? Todos los países de Latinoamérica en un principio eran muy católicos. ¿Ya? Eso teníamos que tener claro. Y todos los países van a ir pasando por estos procesos de secularización, donde el Estado va a perder un poquito de lo que es la religión
y se va a transformar en un Estado laico, sin una religión oficial. ¿Ya? En Chile fue en los gobiernos liberales, desde 1861 a 1891, pero en otros países podría haber pasado antes o después. ¿Ya? Por ejemplo, en la actualidad hay muchos países, por ejemplo en Medio Oriente, que son países que no tienen esta separación, donde el Estado está muy ligado a lo que es la iglesia, ¿ya? La iglesia de Medio Oriente, que serían en este caso musulmanes. ¿Ya? Por ejemplo, ¿han visto algunos países donde a las mujeres se les obliga a usar esa como capa, la burka, de Medio Oriente, que están todos tapados? Esos casi siempre son países que no han tenido este proceso de separación del Estado con la iglesia. Profe, esos que parecen así como, por así decirlo, monjas. Claro, son las burkas, claro, que tienen la cara toda tapada porque la religión musulmana les dice eso, entonces ellos lo transforman en una ley. En el caso de Chile, existe una separación de lo que es la iglesia y el Estado. Y a ver, ¿cuánto tiempo nos queda? Y a ver, ya, esto lo vamos a ver en la próxima clase, hablar un poquito de este texto, pero para que hagamos esto. ¿Por qué creen ustedes, y me lo escriben en el cuaderno y después lo resolvemos entre todos, que fueron importantes las leyes laicas para la democratización del país? ¿Por qué creen que estas leyes son importantes? Les doy 2 minutos para que la puedan pensar y me responden, ¿ya? Porque fueron hechos por el Estado. Ya, sí, muy bien, fueron hechas por el Estado, pero ¿por qué creen que influyen en la democratización del país? Acuérdense que veamos esto. Cuando se habla de democracia, se habla de que las personas puedan participar en lo que es la política, en la vida social y la forma de gobernarse, o también de participar, de verse incluidas en los diversos aspectos del Estado. Entonces, por ejemplo, ¿cómo ahora esto influye a que las personas se vean incluidas en el Estado? Y ahí dijo el Sebastián Alarcón que sea un país más diverso. Sí, puede Porque ser. así todos podemos decir lo que queramos. También, muy bien, Catalina, porque, claro, antes uno no podía decir, por ejemplo, que profesaba una religión distinta. Ahora con las leyes laicas, sí, una cosa que no les dije y que se me olvidó mencionar, es que ahora también existe lo que significa libertad de culto. ¿Qué quiere decir? Cada uno puede practicar la religión que quiera. Bien, Joaquín, para que el pueblo tenga una religión sin ser discriminado. Claro, muy bien eso. Bien, Catalina, bien, Joaquín, bien, Sebastián. Tiene que ver con eso, con la inclusión de diferentes personas a la participación política del país. ¿Ya? Ahora participan más personas y pueden participar en diferentes aspectos. Por ejemplo, que se casen o no se les discrimine por ser musulmán, ser evangélico, etcétera, etcétera. ¿Ya? Ahora todos pueden de alguna forma participar. ¿Ya?